Bueno, vamos a dar inicio nuevamente a nuestra clase. La clase de hoy es la unidad 3 y vamos a estar hablando de la enfermería en salud comunitaria. Cuando nosotros hablamos de la salud comunitaria, tenemos que tener en cuenta también el profesional que es la enfermera. La enfermera comunitaria es una persona que realiza todas las actividades en la comunidad, que se refiere entonces a la aplicación de forma integral de todos sus conocimientos para evitar la enfermedad y da una asistencia entonces al individuo, la familia y la comunidad en el equilibrio inestable del proceso salud-enfermedad. Ustedes saben que muchas veces cuando no hay una atención, global en relación a la prevención o en relación a la promoción, muchas veces puede ocurrir alguna alteración y aparecen, por supuesto, las enfermedades, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de enfermería comunitaria, tenemos que referirnos entonces que hace referencia al conjunto de cuidados y procedimientos de enfermerías orientados al resguardo de la salud de un grupo de individuos con características y objetivos en común, entendiéndose como un todo continuo, siendo la única forma de resguardar la salud de uno solo de sus miembros a través de intervenciones como conjuntos. Ustedes saben que cuando nosotros tratamos o trabajamos en la comunidad, no solamente nos limitamos al individuo, nos limitamos también o nos extendemos, mejor dicho, a la familia y a la comunidad en su totalidad, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta lo que se refiere al ámbito de enfermería comunitaria. Cuando nosotros hablamos de ámbito, hacemos referencia hasta dónde puede llegar, cuál es su área de acción entonces de la enfermera comunitaria. Nosotros entonces decimos que el profesional de enfermería comunitaria contribuye de forma específica a que los individuos, familias y comunidad adquieran habilidades, hábitos y conductas que fomenten su autocuidado. Entonces, es muy importante que nosotros le demos todas las orientaciones necesarias para que ellos puedan realizar la atención a su propio cuerpo, a su propio entorno, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos entonces de salud comunitaria, tiene muchas acciones que debemos ir cumpliendo, ¿verdad? Lo cual entonces acá vuelve a mencionar lo que se refiere a la promoción, la protección, la recuperación y rehabilitación de la salud, además de la prevención de las enfermedades. Estas son las 4 características que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de salud comunitaria, tenemos que tener en cuenta entonces que se refiere a la promoción, la protección, la recuperación y la rehabilitación. Si nosotros decimos promoción, ¿a qué les parece que nos referimos cuando decimos promoción? A ver, ¿quién me contesta? Promoción, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de algún tipo de enfermedades y les damos a conocer cuáles son las actividades que debe realizar para evitar las enfermedades. Entonces, estamos realizando lo que se refiere a la promoción. Cuando también nosotros mencionamos salud comunitaria, tenemos que tener en cuenta que trabajamos con el usuario,
la familia y la comunidad. No nos abarcamos solamente a un individuo, sino también nos referimos o nos ocupamos de la familia y, ¿por qué no?, de su entorno, ¿verdad? De la comunidad. Es muy importante entonces nuestra labor dentro de la comunidad. Cuando nosotros hablamos de roles de la enfermería comunitaria, entonces también tenemos que mencionar de que realizamos acciones u ofrecemos atención directa y acciones dependientes e interdependientes. Cuando hablamos de enfermería comunitaria es muy diferente a una enfermera asistencial. Cuando hablamos de enfermera asistencial, nosotros nos abocamos solamente a un paciente que está bajo nuestro cuidado o dos pacientes si estamos en área crítica o si estamos en una sala polivalente. La relación de paciente-enfermera es 6-1 u 7-1, ¿verdad? Ustedes tienen que saber también esa relación, pero cuando nosotros trabajamos en la comunidad abarca a mayor número de personas, ¿verdad? Y les vuelvo a mencionar que no solo al individuo, sino también a la familia y a la comunidad. ¿Cuál es el objetivo entonces de la enfermería comunitaria? Es potenciar la capacidad de salud de las personas, transformando la dependencia en una autonomía mediante el autocuidado. Aquí empieza a tallar nuevamente nuestra labor como profesionales salubristas. Tenemos que ofrecerle todos los conocimientos necesarios para que ellos realicen sus autocuidados, ¿verdad? Que participen directamente y activamente en la prevención de las enfermedades. Porque si ellos tienen desconocimiento de que al consumir gran cantidad de sal en la comida le va a generar un cuadro de hipertensión arterial, nosotros tenemos que darle a conocer esos datos, ¿verdad? Entonces podemos hacer una capacitación a grupos de personas y le hablamos, ¿verdad?, cómo evitar la hipertensión arterial, cómo evitar la diabetes, cómo puede una persona con diabetes, porque ustedes saben que hay personas que tienen esta patología, pero con el cuidado, con el autocuidado, con el autocontrol, puede permanecer mucho tiempo entonces sin complicaciones, ¿verdad? Tomar conciencia de su rol y aprender del personal de salud, en estos casos del personal de enfermería, ¿verdad? Todo esto son los objetivos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la salud comunitaria. Bueno, cuando nosotros nos referimos a la salud comunitaria, hay algunos conceptos que tenemos que manejar. Salud pública. Ustedes saben que la salud pública es amplia, es una ciencia y un arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, promover la salud mental y física y la eficiencia a través de los esfuerzos organizados de la comunidad. No dice solamente a través de los esfuerzos de la enfermería comunitaria, sino a través de la comunidad. Si nosotros no tenemos el apoyo de la comunidad, no vamos a obtener nuestros objetivos, no podemos lograr lo que nos trazamos, ¿verdad? Porque ¿cuál es nuestro objetivo? Que la mayor cantidad de gente que habitan esa comunidad, ¿por qué no decir el 100% entonces de los individuos que forman parte de esa comunidad se mantengan sanos, ¿verdad? Ese es entonces la salud pública, que es nuestra arma fundamental. Cuando nosotros hablamos de salud pública, también tenemos que mencionar la misión y podemos entender por misión de salud pública como el fin de proteger, promover y restaurar la salud de los miembros a través de las realizaciones de acciones colectivas
sostenidas y continuas que permitan la adaptación hacia los modos de vida que potencien un óptimo nivel de bienestar y el autocuidado en el ámbito comunitario. Cuando nosotros hablamos de acciones colectivas, ¿verdad? Que todas las personas que conforman esa comunidad tienen que estar también involucradas en las actividades que nosotros tengamos que hacer con miras a evitar las enfermedades, ¿verdad? ¿Y por qué habla de sostenida? Porque no es que tenemos que hacer hoy una actividad y sin ver los resultados nosotros dejamos de ejecutar otras y otras actividades. Tenemos que ser constantes porque con una o dos actividades ustedes saben que es muy difícil convencerle a la gente para lograr su autocuidado o evitar las enfermedades. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de salud pública y de promoción de la salud, entonces es que proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, dice, para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social. Un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades, de cambiar o adaptarse al medio ambiente. Cuando nosotros hablamos de promoción, entonces nos referimos a las diferentes actividades que podemos realizar para evitar que aparezca entonces una enfermedad en nuestro medio. Hoy día, con esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Ustedes saben que este virus que vino, que ingresó al mundo entero, es muy agresivo. Pero así como también ustedes saben que es muy agresivo, muchísimas veces nos promocionaron, ¿verdad? De cuáles son las medidas de prevención que nosotros podemos estar practicando para evitar que esto se propague cada vez más o que también podamos aplastar la curva epidemiológica que hoy día está muy aumentada, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de que el número de defunción al principio eran 1, 2, ¿verdad? Después ahora ustedes ya saben que llegamos hasta 27, 25, anoche creo que fue 17 y así sucesivamente van aumentando mayor número de personas que ovitan, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos también de la función del personal de enfermería, hablamos de la promoción. La prevención es muy importante. La promoción también es otro ámbito muy importante, porque si yo promociono a un grupo de personas que fuman muchísimas cajetillas de cigarrillos en el día, le promociono, por ejemplo, cómo deben ellos evitar el cáncer de pulmón o enfermedades respiratorias. Le voy a hablar lo grave que es el de fumar todos los días, ¿verdad? Voy a hacer charlas de capacitaciones, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo grupos de personas que tienen enfermedades crónicas como hipertensión, entonces yo les voy a hablar cuáles son los mecanismos que ellos tienen que hacer o tienen que conocer para evitar que sus enfermedades sean graves cada vez más, incluso para mantenerse sano, ¿verdad? Entonces eso es la promoción, es muy importante. Vayan hilando, son palabras claves: promoción, prevención, rehabilitación, ¿verdad? Son muy importantes. Entonces, acá vuelvo a mencionar de la prevención. Entonces, prevención, así clarito como su nombre lo dice, prevenir. Entonces, los métodos tecnológicos o científicos que nosotros podamos dar a conocer o podamos ofrecer
o podamos practicar para evitar que nosotros entonces nos mantengamos sanos o para evitar que nos enfermemos, ¿verdad? Mejor dicho, entonces es muy importante la prevención. Entonces, de otra manera, pueden ustedes también tenerle a la prevención como una barrera que evita el contacto entre el individuo, ¿verdad? Con aquellos factores que pueden desencadenar algún tipo de enfermedad en ellos o en nosotros, ¿verdad? Porque nosotros también estamos expuestos. Entonces, es muy importante la prevención. ¿Qué debemos vigilar como enfermera comunitaria? La enfermera comunitaria debe vigilar la salud en la comunidad como un todo. No solamente abocarnos si nosotros tenemos grupos de personas embarazadas, no solamente vamos a abocarnos en su parto, tenemos que abocarnos también en su cuidado bucodental, tenemos que abocarnos en la parte genital, tenemos que verle si se hizo su papá Nicolau, ¿verdad? Tenemos que ver si se pusieron las vacunas correspondientes a la gestación, ¿verdad? Y un sinfín de actividades que nosotros podemos ver en esa persona. Por eso dice como un todo. No solamente nos abocaremos a unas cuantas de actividades, sino a varios. Por eso amplia es la labor cuando hablamos de salud comunitaria. Cuando nosotros también decimos salud comunitaria, tienen algunas intervenciones y vamos a mencionar que la intervención es primaria, preventivas primaria es lo más importante. ¿Por qué les parece que es importante? Porque con esta intervención nosotros le protegemos a los grupos más vulnerables. Los grupos más vulnerables, entonces podemos mencionarle a los niños menores de 5 años, a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores, a los pacientes que tienen enfermedades infectos contagiosas, ¿verdad? Entonces, es muy importante esta parte que menciona intervención preventiva primaria, porque nosotros vamos a evitar que aparezcan enfermedades en estos grupos vulnerables. Cuando hablamos de intervenciones preventivas secundarias, sí que en este lugar o en este grupo o en este tipo de intervención, nosotros nos encaminaremos a intervenir en la parte en donde todavía no aparecen síntomas, para evitar entonces complicaciones peores. Y muy importante, la otra intervención es las campañas de detección precoz. Ustedes habrán escuchado que se hace campaña para la prevención del cáncer de mama, cáncer de próstatas, campañas de vacunaciones. Entonces, son actividades muy importantes que podemos mencionar cuando hablamos de intervenciones. Cuando nosotros hablamos también de pacientes, usuarios y comunidad, tienen que tener bien diferenciados entonces ¿a qué le llamamos paciente? ¿Quiénes son los usuarios? Entonces, ¿por qué debemos tener en cuenta también? Porque la persona, los usuarios, tienen la capacidad de ejercer influencias positivas y negativas. ¿Por qué les parece que menciona influencia positiva o negativa? Porque si nosotros trabajamos con personas que tienen la capacidad suficiente de cumplir todo lo que nosotros le estamos enseñando y él tiene la necesidad de mantenerse sano o de mantenerse equilibrado, ¿verdad? Dentro de una patología X, es la persona que sí va a hacer bien la tarea que nosotros le enseñamos, pero la persona que tiene actitud o influencia negativa es la persona con quien nosotros no vamos a conseguir un resultado positivo.
Y como estamos hablando de salud comunitaria, tienen que saber que cuando hablamos de comunidad, que son conjuntos de 2 o más individuos, los cuales se encuentran unidos por características u objetivos en conjunto, ¿verdad? Porque muchas veces son grupos de personas que viven en una comunidad por A o B motivo. Sí, porque esta comunidad nos ofrece mayor posibilidad de acceso a la escuela. En esta comunidad tenemos todo y por eso dice que tienen objetivos comunes, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos también de salud comunitaria, no podemos dejar de lado lo que es el ADGAR familiar. El ADGAR familiar es un instrumento que muestra cómo percibe los miembros de la familia el nivel de funcionamiento de la unidad familiar de forma global. Esto también se puede utilizar en los niños. Entonces, el ADGAR familiar, ustedes visualizan acá cómo es el formato. Y hay algunas preguntas que se hacen. ¿Está usted satisfecho con la ayuda que recibe de tu familia? Habláis de los problemas que tienen en casa y acá están los enunciados que muchas veces nos pueden decir nunca, a veces siempre. ¿Por qué no, es importante este ADGAR familiar? Porque muchas veces tenemos personas muy introvertidas en la comunidad. Vos te vas, no sabes si tiene frío o calor. Entonces tenemos que investigar qué problema tiene en su familia. Pero mucho ojo, tenemos que tener mucho tacto para trabajar entonces con personas en su domicilio. Cuando hablamos de ADGAR familiar, también tenemos que mencionar del mapa familiar. El mapa familiar es como ustedes de repente hagan un mapa funcional de algún tema. Y es lo mismo, se traspola mapa familiar. Mapa familiar o genograma puede ser personal, puede ser un mapa paterno y materno. Es una representación gráfica también de la estructura familiar. Incluye la organización familiar y la dinámica relacional. O sea que, ¿qué es? Qué sé yo, su mamá, su papá, su hermano, por eso dice dinámica relacional, ¿verdad? Son ideas que nosotros podemos ir plasmando en este mapa familiar. El mapa familiar o genograma debe considerar los siguientes datos. No debemos de olvidar de poner nombre completo, fecha de nacimiento, la edad, lugar de nacimiento, profesión u oficio, religión, patrón de comunicación. ¿Cómo nosotros vamos a relacionarnos con ese grupo o con esa persona, ¿verdad? Y tienen acá lo que es el mapa familiar, ¿verdad? Familia y el matrimonio, ambos son, ¿verdad? Describe lo que es la familia y el matrimonio. Puede ser acá una patología. Si queremos hablar de la hipertensión, podemos poner hipertensión, ¿verdad? Y abajo podemos poner síntomas, personas más propensas, o sea que una idea le estoy dando que si nos traspolamos a una patología, eso es lo que es, entonces un mapa familiar. Bueno, al igual que el mapa familiar, tenemos también el familiograma. El familiograma es una representación esquemática de la familia, lo cual provee también informaciones sobre su integrante en cuanto a su estructura y su relación. Es muy importante también conocer porque les va a ayudar mucho en la tarea dentro de la comunidad para no estar escribiendo el padre, la madre, y verá, entonces ustedes hacen un esquema. Esta diapositiva, por ejemplo, describe un familigrama de una mujer con varios maridos. La mujer es el que tiene el círculo, ¿verdad? Varios maridos, ¿por qué? El primer marido, ¿verdad? Pudo haber muerto en accidente o se separaron u otro motivo, apareció otro segundo marido, no, es que los 3 maridos de una vez, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos maridos tuvo esta señora? Mira, tuvo 3 maridos, ¿verdad? El primer marido a lo mejor no se entendieron, se fue, se volvió a casar, lo mismo ocurrió o el otro marido falleció, ¿verdad? Son ideas que le estoy dando para que ustedes manejen de cómo pueden representar.
Y abajo es para los hijos. En ambos extremos le tienen al padre, que es el cuadrangular, y la madre, que está dibujado como el círculo. Esta familia tuvo 4 hijos, de los cuales 2 son varones y 2 nenas, ¿verdad? Este es el familigrama, ¿verdad? Entonces, que ustedes también pueden hacer familiograma o familigrama, como pueden llamarle indistintamente. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Hasta acá? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe, Bueno, clarito. todito. Entonces, este material ustedes van a tener en la plataforma, también van a tener el material de lectura. ¿Sí? Profe, nosotros vamos a tener exposición.